ustedes asocien un país con el amor, ¿a dónde viajamos? A ver. A Francia, ¿sí? Y si somos más específicos y vamos a una ciudad, la ciudad del amor sería París, ahí está, ¿sí? Siempre se ha, siempre, ¿eh? La cigüeña viene de París. Ah, mira qué lejos. Con razón a veces demora. Bueno, ¿cómo? Bueno, entonces siempre se ha relacionado París, Francia con el amor, ¿sí? Y estuve el otro día escuché una historia, ¿sí? Pero quise tener algunos detalles y no la encontré. Vieron que en el Google está todo, pero no la encontré. No sé si no supe encontrarla, pero les voy a contar un poco con la mano. Dice que transcurría el año 1830 en París, en Francia, ¿sí? Y se trata de una historia de amor, como dicen las novelas, los nombres fueron cambiados para preservar la identidad. Dice que Jean-Luc le escribe una carta a Marie, ¿sí? Jean-Luc, era Francia, Silvana, era Francia, entonces no era Juan Carlos, era Jean-Luc y Marie, ¿sí? Entonces Jean-Luc le escribe una carta a Marie, ¿sí? Y en esa carta, que se considera hasta hoy día, ¿sí? Estamos hablando del año 1830, la carta más larga de amor, dice que Jean-Luc multiplica por 1000 el año donde estaban viviendo, así que le escribe 1.830.000 veces te amo, María. ¿Sí? Je t'aime, Marie. ¿Sí? Je t'aime, Marie. Judy, no hablo español, voy a hablar francés. ¿Sí? Entonces, pero les voy a contar un secreto porque Jean-Luc era un vivo bárbaro. Tenía alguien que le escribía la carta. No era obvio, ¿sí? Pero dice la historia que no es que le dijo, bueno, Tomás, escribí 1.830.000 veces yo te amo, María, sino que él se las repitió al escritor 1.830.000 veces yo te amo, María. Y dice que eso no solamente fue así, sino que el escritor, cada vez que Jean-Luc decía yo te amo, María, el escritor debía repetirlo en voz alta y luego escribirlo. ¿Sí? Entonces, si sacamos la cuenta, una vez lo decía Jean-Luc y otra vez lo decía el escritor, 3.660.000 veces se dijo yo te amo, María, en aquel momento en francés. ¡Qué historia de amor! ¿Vieron? ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! A uno le cuesta decir te amo en una semana. Imagínense, 3.360.000 veces yo te amo. Lo digo por mí, capaz que hay otros que son más demostrativos, ¿sí? Pero este Jean-Luc era un tipo bárbaro, ¿sí? Y dice la historia que hasta hoy dice, es la carta de amor más larga hasta el momento escrita, ¿sí? Pero yo quiero compartir con ustedes también en esta mañana, en el Evangelio según San Marcos capítulo 28, que habla también sobre lo que es el amor, ¿sí? Evangelio según San Marcos capítulo 12, verso 28, habla sobre el gran mandamiento, ¿sí? Habla sobre el gran mandamiento. ¿Y qué tiene que ver el amor en este gran mandamiento? Van a ver que tiene mucho que ver. ¿Sí? En el contexto, aquí estaba, en el contexto donde sucedió esta historia que vamos a leer ahora del Señor Jesús, fue en la última semana de vida del Señor Jesús, en la semana de la Pasión, ¿sí? Más específico, el día martes, el Señor Jesús se encuentra disertando con los fariseos, con los fariseos. ¿Quiénes más estaban ahí? A ver, capítulo 12. ¿Cómo? ¿Quiénes más? Los escribas, los fariseos. También estaban ¿cómo se dice? Los herodianos, ¿se dice así? ¿Sí? También, ¿sí? Y a mí lo que me llama la atención en esto, donde muchos le preguntaban a Jesús, no tanto para saber, sino para probarlo,
¿sí? Siempre me llamó la atención la habilidad que tenía el Señor Jesús para juntar a sus enemigos con un fin común. ¿Vieron? Entre fariseos y publicanos y los otros no se llevaban, pero a la hora de ir contra Jesús eran unos amigos bárbaros. ¿Sí? ¿Sí? Y a veces no les pasa a algunos de ustedes que hay gente que no se juntan, pero si hay que darle a alguien, amigos, aunque sea por un rato, pero se hacen amigos con tal de bajarle la caña a alguien. Y acá pasaba lo mismo. Estos que no se llevaban entre sí, se reúnen para probar al Señor Jesús. Y vemos que algunos le hacen la pregunta acerca de la resurrección, querían probar al Señor Jesús. Habían unos que no creían en la resurrección y le preguntaron, bueno, si este se casa con una y después viene, se muere y esa que quedó viuda se vuelve a casar y bueno, y si resucita, ¿de quién es la esposa? Y que, qué pregunta más complicada. Y el Señor Jesús le dice, mirá, tranquilo. Una vez que resucitemos, nadie se va a dar en casamiento ni nada de esas cosas. Entonces dice que había uno que vio que lo que el Señor Jesús estaba hablando eran cosas importantes, ¿sí? Entonces dice el verso 28, acercándose uno de los escribas a los que había oído disputar y que sabía que les respondía bien, le preguntó. Había alguien acá que estaba escuchando y dice, no, este no es como los demás que dicen ser profetas y no sé cuánta historia. Este responde bien. Así que le hace una pregunta ahí. Y la pregunta es, verso 28 del capítulo 2, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire la pregunta que le hace este escriba al Señor Jesús. Él conocía la escritura, era un escriba, pero como veía sabiduría del cielo en el Señor Jesús, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Hermanos, hasta ese momento el pueblo de Israel tenía 318 leyes. ¿Sí? Leyes dadas por Dios, leyes que ellos debían cumplir, eran 318 leyes. Yo estuve buscando un poquito y en nuestro país, ¿sí? Hasta el 24 de septiembre, que se promulgó una de las últimas leyes en este año, tenemos 10.516 leyes, ¿cómo se dice? Vigentes, ¿sí? Vigentes. 10.516 leyes vigentes en nuestro país, ¿sí? Y acá el escriba le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y qué interesante cómo el Señor comienza a responder esto. El primer mandamiento es, nuestro Señor es uno. Y después el verso 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Pero me quiero detener un momento acá en el verso 29, donde el Señor le responde, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Hermanos, y sabía algo que el pueblo de Dios tenía claro en este momento, era que Dios era uno. Si había algo que el pueblo de Dios desde su fundación, su peregrinación por el desierto, hasta que se estableció en la tierra prometida, aprendió con fuego, era que Dios era uno. En medio de un pueblo idólatra, en medio de los egipcios, en medio de todos sus enemigos, donde una vez y otra vez caían, ¿sí? en idolatría, en adorar otros dioses, y de una vez lo castiga una vez, dos veces, le llama la atención a esta altura, y hasta hoy, siglo XXI, ¿sí? Los judíos saben que Dios es uno. Usted podrá confrontar o disentir en un montón de cosas con los judíos, pero que hay un solo Dios, lo tienen bien claro. No le vengan a hablar de politeísmo, no le vengan a hablar de montones de cosas a los judíos, porque ellos saben muy bien que Dios es uno.
¿sí? Muchos tienen muchos dioses, atribuyen prodigios y milagros a creaciones de hombres, a fuerzas de la naturaleza, pero algo que el pueblo de Dios aprendió y lo aprendió bien y lo aprendió a fuerza fue que Dios era uno, que Dios es uno, ¿sí? Que Dios es uno. Entonces el Señor Jesús le dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. ¿Sí? Eso lo está afirmando el Señor Jesús y todo lo que estaban escuchando sabían muy bien que Dios era uno. Que Dios era uno. Que aquel imperio que los estaba gobernando era un imperio politeísta. Tenía el dios del viento, el dios de la tormenta, la diosa de la fecundidad, no sé, cientos de dioses, los romanos, los dioses romanos, los dioses griegos, eran una mezcla, usaban de aquí y de allá, pero ellos, como pueblo de Dios, sabían muy bien que Dios era uno y ellos adoraban a un único Dios que era Jehová. Amén. Pero luego el Señor Jesús le sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios, este Dios único, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y aquí está lo que el Señor Jesús le dice, miren, todo, luego le dice, más adelante le dice que en este mandamiento se resume toda la ley y los profetas. El Señor le está diciendo, ¿saben qué es lo más importante? Que ustedes deben amar a Dios. Y les dice bien claro cómo debe amarlo. Y lo primero que dice es con todo tu corazón. ¿Y saben por qué el Señor Jesús empieza diciendo con todo tu corazón? Porque hasta ese momento de la historia, de la filosofía, de la medicina, ¿sí? Todo pasaba por el corazón. Todo. Lo bueno, lo malo, los pensamientos, las intenciones, la fuerza, las ideas, todo pasaba por el corazón. Todo. ¿Sí? Aún ellos tenían como el centro de los pensamientos y las emociones era el corazón. ¿Sí? Hoy podemos decir, bueno, no, eso está en la mente, los pensamientos, la voluntad, pero en este momento de la historia ellos pensaban que todo pasaba por el corazón. Y verdad que hasta hoy tenemos esa creencia o tenemos esa, ¿cómo se dice? Muchas veces usamos esas frases. ¿Cómo? Forma de decir. Por ejemplo, uno le digo a Fabiana, Fabiana, lo que estás haciendo, ponele corazón. ¿Sí? Y no es que le tiene que poner sangre, no, le tiene que poner emoción, ganas, ¿sí? Muchas veces cuando decimos aún nuestra palabra en español que es recordar, que significaría recordar con nuestra cabeza, significa pasar por el corazón. Cordo, corazón, corazón, y volver a pasar por el corazón. Cuando uno dice recordar, no dice, a ver, buscarlo en tu mente, está diciendo buscarlo en tu corazón, hacerlo pasar por ahí nuevamente. ¿Sí? Cuando uno habla de hacer las cosas con el corazón, de ponerle emoción, de ponerles ganas, muchas veces los muchachos dicen cuando uno no le pone ganas o no le pone pasión, dice, sos un pecho frío. ¿Verdad? ¿Y por qué es un pecho frío? Porque el corazón no le pone corazón. ¿Sí? Un pecho frío, no le pones corazón, sos un pecho frío. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, mi pregunta en esta mañana es, ¿estás amando al Señor tu Dios, a ese Dios único, creador del cielo y de la tierra, con todo tu corazón? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón, como decíamos ahí, reúne todo lo que es mente, voluntad, conocimiento. ¿Sí? El corazón, como lo podíamos ver en aquel momento, significaba todo. ¿Sí? Como hoy también.
como decíamos, si no le ponemos corazón. Pero continúa diciendo, con toda tu alma. ¿Y qué significa esto? Aquí avanzamos un poquito más. ¿Sí? Alma. El alma, allí está el centro de las emociones, de la voluntad. Somos seres almáticos. ¿Sí? Hermanos, ¿estamos amando a nuestro Señor con nuestra alma? Con nuestra alma. Nuestras emociones están alineadas en el amor hacia nuestro Dios. Y qué difícil que es eso. Por lo menos a mí de a rato se me entreveran de una forma que ni sé ni para dónde disparar. Pero acá el Señor Jesús dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿sí? Con todas nuestras emociones, con toda nuestra voluntad, ¿sí? Que sea algo más que que después lo vamos a ver un poquito, que un conocimiento, como hablamos, decía Patricia, no solo algo de un domingo o de un martes, que sea algo de todos los días. Corazón, alma, y luego dice mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano, qué difícil que es dominar esta, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil, pero acá el Señor Jesús, el gran mandamiento nos dice que debemos amar al Señor con nuestra mente, que debemos alinear nuestros pensamientos al amor de Dios. Dice que hablamos no hace mucho que dice la palabra de Dios que tú guardarás en completa paz a aquellos en cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar en el área de los pensamientos es lo más difícil. Lo más difícil, porque hoy usted puede estar acá en la iglesia, ¿sí? Y haber perseverado en su voluntad en venir, pero su pensamiento está afuera. O está diciendo, ¿qué disparate está diciendo Aldo? Esto ya lo sé de memoria, ¿por qué habré venido? Entonces su pensamiento no está alineado. Y puede ser que sea un disparate y que esté aburrido, pero por amor al Señor, téngame con paciencia. Dice, con toda tu mente, el área de los pensamientos. Hermanos, si será importante que aún la Biblia nos enseña qué pensar. Dice que debemos pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. En eso debemos pensar. Pero qué difícil se nos hace pensar todo eso en medio de un mundo con tanta maldad, con tanto egoísmo, con tanto doble sentido, con tanta traición. Se nos hace difícil. Pero la Biblia nos dice en qué debemos pensar. Nos dice en qué debemos llenar nuestros pensamientos. En todo lo que es bueno, honesto, de buen nombre, digno de alabanza. En eso pensad. Corazón, alma, mente y fuerzas. Y fuerzas. Y fuerza. Pero usted me dirá, Aldo, ¿no es la misma fuerza que yo tenía a los 20? Que ahora tengo a los 45, que ahora tengo a los 60, que ahora tengo a los 70. Pero dice, con toda tu fuerza. Cuando tenés 20, con la fuerza de los 20. Cuando tenés 50, con la fuerza de los 50. Cuando tenés 80, con la fuerza de los 80. A veces a mí me pasa que encaro algo con la fuerza de los 20 y a la tardecita me doy cuenta que tenía 46. Me pasa. Y llego a las 10 de la noche que no sé ni dónde estoy parado. Digo, ¿qué pasó? Y Silvana me dice, tenés 46 años. Y uno se olvida de eso. Se olvida, por a mí me pasa. Uno se olvida.
y hacemos esto y hacemos lo otro y que vamos y que venimos y que hacemos y que trabajamos y que vemos y que... Y se me olvida que ya no tengo la fuerza de los 20, que ya tenemos alguna nana, alguna cosa ahí que capaz nos limita un poco, ¿sí? Yo de rato ni me acuerdo que tengo una prótesis de cadera, pero llega la noche y la prótesis me hace toc, toc, acá estoy, ¿eh? No te olvides, ¿sí? No te olvides que acá estoy. Gracias por los 50 pesos, 50 kilos que levantamos hace un rato, ¿sí? Gracias cuando, bueno, no voy a dar muchos detalles. Se me tira uno de 110 encima. Em, pero ¿qué quiero decir con esto? Con todas tus fuerzas, no escatimar fuerzas para el Señor. No escatimar fuerzas para el Señor. El Señor quiere que le amemos con toda la pasión, con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso reclama el Señor. No es invento mío, no es una disposición de esta iglesia, es lo que dice la palabra de Dios de cómo debemos amarle. Así dice el Señor, amarás al Señor tu Dios. Así debemos de amarle. El Señor no pretende menos de nosotros. No pretende menos. El Señor quiere que le amemos de esta forma o de esta forma. Y usted me dirá, Aldo, es una exageración. Es lo que dice la palabra del Señor. Aldo, es demasiado. Es lo que dice la palabra del Señor. Es como dice el Señor que debemos de amarle. ¿Sí? No dice el Señor, bueno, les voy a dar 7 días a la semana, ocúpense de los de ustedes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el domingo, 2 horitas a la semana, vengan a la iglesia, me aman esas 2 horas, y después nos vemos el próximo domingo. No, no dice eso la palabra del Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Hermanos, yo no sé cuál fue la última vez que vos dijiste, Señor, quiero amarte más. Ayúdame a amarte más. Señor, dame más fuerzas. Hermanos, ¿cuánto fue la última vez que pediste más fuerzas para amar al Señor? Porque te das cuenta que tus fuerzas no alcanzan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, también es un verso muy conocido, que dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué forma debo amar al Señor para guardar sus mandamientos? ¿De qué forma? ¿Y cuál es la forma del Señor? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda mente y con todas las fuerzas. ¿Y por qué a veces no podemos cumplir los mandamientos del Señor? ¿Sabe por qué? Porque no le amamos. No le amamos como la palabra de Dios dice. Lo amamos a nuestra forma. Lo amo a mi manera. No tan exagerado. Tú sabes, Señor, que yo tengo que compartir mi amor con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mis vecinos. Tú sabes que mis fuerzas son limitadas. Tú sabes que mis emociones van y vienen. Pero el Señor reclama todo. Con toda el corazón, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. No dice, bueno, ponele algo de corazón, ponele un poco de corazón, ponele algo de alma ahí. Si a vos te parece, agregarle un poquito de mente. Y si las fuerzas te sobran, ponele un poquito de fuerza. ¿Verdad que no dice eso?
todo el corazón, toda el alma, toda mente, toda fuerza. Hermanos, ¿es fácil? No. Pero es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Dice primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice que debemos amarle porque Él nos amó primero. ¿Y sabe de qué forma nos ama el Señor a nosotros? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda mente y con todas fuerzas. Dice la palabra de Dios que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, que de tal manera, 16, 3:16, perdón, 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? Que dio a su Hijo, a su único Hijo, para venir a salvar a una generación, por venir a salvar a su creación de hombres y mujeres que por voluntad propia habían pecado y se habían apartado de Él. Pero dice que de tal manera me amó que envió a su único Hijo. ¿Y de qué manera me ama el Señor? Me ama con todo. Con todo. Porque el mismo amor que reclama de nosotros, ese mismo amor que el Señor nos da. Él no reclama menos de lo que ya dio y de lo que sigue dando. Dice que Él nos amó primero. Pero el Señor Jesús, en esta charla con los escribas, no se queda ahí. Mire lo que dice el verso 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, me parece a mí, o en las iglesias no se habla mucho del amor propio. No se habla mucho de que cuánto Aldo debe amar a Aldo. No, eso es un sentimiento muy egoísta. Pero la palabra de Dios dice que yo debo amar a mi prójimo como me amo a mí. Quiere decir que yo, como me amo yo, voy a amar al otro. Quiere decir que si yo me amo poco, al otro lo voy a amar mucho. No, pero sería un egoísta amarme a mí primero. Si no me amo yo, no voy a poder amar a mi esposa. ¿Usted sabe eso? Ah, no, eso es muy egoísta. Si no me amo yo, si Aldo no se ama a Aldo, no puede amar a sus hijos. No, 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 eso no es cierto. Dígamelo, si lo está pensando, dígamelo. Total, por cámara no sale y yo quedo bien. Pero, hermano, dice la palabra de Dios que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a Claudia como mi hermana y como mi amiga si no me amo yo. Y el mundo y las iglesias están llenas de personas que no se aman a sí mismas. Por lo tanto, no pueden amar al prójimo. Cric, cric. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces hemos creído que debemos amar al otro y no a nosotros. Que el otro primero y yo segundo. Y eso no es así. Porque si yo no me amo a mí, no puedo amar al otro.
Y un amor propio en Dios no es malo. ¿Sabía eso? Que usted debe mirarse en el espejo y decir, te amo. Se puede mandar un mensaje que diga, te amo, Aldo. Enviar a Aldo. Mirarse en el espejo y decir, Aldo, esos 46 años te han caído de maravilla. Sí, de maravillas. Aldo, cada día estás mejor. No dice la Biblia. Dice que yo debo amarme. Bueno, sin mirar al espejo, miro la pared y digo, pared, el que está delante tuyo está buenazo. Pero se entiende dónde quiero ir. Que yo debo amarme. Y muchas veces han retraído el amor propio y nos han dicho, no, eso no es de Dios. Entonces, mientras más me pego, mientras más me autocastigo, pareciera que más puedo amar al prójimo, pero no es así. Vuelvo a decir lo mismo y exagero para que entiendan. Algo centrado, algo centrado. Que yo diga, gracias Señor, gracias por ser como soy, con mis limitaciones, con mis más, con mis menos. Pero si uno no está contento con uno, no puede estar contento con el otro. Si Aldo no está amistado con Aldo, no puede estar ¿amistado se dice? No, amistado. Ahí está. Si Aldo no está amistado con Aldo, bueno, si Aldo no se quiere a Aldo, Aldo no puede querer a nadie. ¿Se entiende? Es difícil el español y ustedes quieren que yo hable en francés. Pero lo que les quiero decir, hermanos, amarse a uno mismo para poder amar al otro. Hermanos, empezá a amarte a ti mismo un poquito. Empezá a amarte a ti mismo. ¿Sí? Si podés hacerte un gustito para vos, hacételo. No es pecado. No es pecado pensar en mí, en su justa medida. No es pecado. No es pecado. ¿Sí? Porque yo debo amarme para poder amar a la otra persona. ¿Sí? No puedo amar a otro si no me amo a mí. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otros. No hay otros. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y los sacrificios. ¿Lo entendió? El escriba lo entendió. Y el Señor Jesús le dice, bien has respondido sabiamente. El Señor Jesús le dijo, muy bien, ¿entendiste? ¿Entendiste que amar a Dios, amarte a ti y amar al prójimo es más que cualquier holocausto y sacrificio? Claro, claro. Porque cuando uno hace algo por el otro o por Dios sin amarle, es un sacrificio. Pero si yo amo, no es un sacrificio. Uno lo hace por amor y sale solo. Y el Señor Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Le dijo, mirá, seguí así que vas bien. No es que ya estés en el cielo, pero seguí así que vas bien. Hermanos, y quiero terminar en esta mañana haciéndome la pregunta
y el que la quiere agarrar, que la agarre. ¿Estamos amando a Dios como Dios manda? Para amar a Dios hay que entender también, porque el amar a Dios no es un amor ciego. El amor ciego no existe. Para amar a Dios tengo que conocerle a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Mientras más le conocemos, más le amamos. La pregunta sigue, ¿te estás amando? ¿Te estás amando? Porque si no te amás, no vas a poder amar al que tenés al lado. Marta, si no te amás a vos, no vas a poder amar a Milton. Es así, ¿eh? Es así. Es así. En su justa medida, sin caer en vanidad, pero si no me amo, no voy a poder amar a mi prójimo, al que tengo más cerca. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, en esta mañana te invito a reflexionar sobre esto, sobre el amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. Nadie de estos tres pueden quedar fuera. Dios, nosotros y al prójimo. Dios nos da clara directiva cómo amarle. Dios quiere que nos amemos y que amemos a nuestro próximo o a nuestro prójimo. Amén. Te invito a estar puesto de pie.